Estamos a 5 de abril del año 2022 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Rafael Hernández Macías. Pedimos también por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Grisel Grilli Ayala, de Erlinda Martínez, de Cecilia Malagón León, de Alejandro López Bernal, de César Tobar Cruz, de Renato Cruz, de Francisca Santos Reyes, de Sebastiana, de Malaquías Cabrera Martínez, de Mary Nolan, de José Santos Hernández Rendón, de María Teresa Martínez, de los misioneros josefinos que han fallecido, por la salud de Teresa Hernández Macías, de Daniel Hernández Martínez, de Felicitas Martínez Carrizales, de Jonathan Valdés, de Carlitos López Marañón, de María Luisa Martínez, de Esperanza Otero, de María Eugenia Castellanos Terán, de Herminia Hernández Guadalupe, de Virginia Martínez, de José Felipe, de Teresita Maldonado, de Martínez Trunal, de Bartolo Guilantán, de Abundio Cabrera, de María Herminia Hernández, de Lluvia Marañón y de Lupita en su cumpleaños. Y pedimos por todos los que nos han pedido oraciones, pedimos por los secuestrados para que sean liberados, por los desaparecidos para que sean encontrados, pedimos por Matías Barrientos y pedimos por José Antonio Herrera. Y cantamos: se marchó en busca de otras tierras, se marchó, un día se marchó, desertó de los suyos, de sus campos y olivos, recorrió 1000 caminos, se fue a la gran ciudad, encontró la desdicha de no tener amigos y comenzó a pensar: hijos pródigos somos, es nuestro Padre Dios, y vamos por la vida mendigando calor. Se marchó en busca de otras tierras, se marchó, un día se marchó. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia del Padre, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad
de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Ponemos estas intenciones y lo que tengamos en el corazón en las manos del Señor. Pedimos por las intenciones que tienen todos aquellos que vivirán con nosotros esta celebración. Concédenos, Señor, perseverar en el fiel cumplimiento de tu santa voluntad, para que en nuestros días crezca en santidad y en número el pueblo dedicado a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, del libro de los Números. En aquellos días los hebreos salieron al monte Hor, en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces el Señor temerán todos los pueblos y a su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentre vivirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: A donde yo voy ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: Entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: Precisamente esto es lo que le estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él, se los digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. La primera lectura es del libro de los Números. Y nosotros encontramos este texto en donde los judíos tienen un reclamo para Moisés. El judío que camina, pues padece el calor, padece el hambre, padece la sed, padece las inclemencias del tiempo. A pesar de que tienen que comer, que es el maná, ellos llegan a decir: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Eso que en un tiempo les supo pan de miel, ahora les repugna. Es agua que mana de la roca, como que no fuera suficiente para ellos. Dice entonces que Dios envía contra ellos estas serpientes, y los que eran mordidos por esta serpiente morían. Pareciera como que no hubiera salida contra este mal que los está quejando, serpientes que los muerden y los matan. Llama la atención que Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga en un asta. Y le va a decir lo siguiente, porque Moisés ruega por el pueblo: haz una serpiente como esa y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. No porque la serpiente fuera mágica, sino están haciendo lo que Dios les pide. Solamente es ver ese objeto que se parece a esas serpientes que los muerden y van a ser curados. Si no hay una obediencia en lo que el Señor les manda, si no hay una confianza en que el Señor los va guiando, tienen que obedecer y hacer algo tan vano como mirar a una serpiente de bronce en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Así de fácil. No había más que hacer. Eso que Moisés les decía, mirar a la serpiente para quedar curados cuando habían sido por una de esas serpientes, mordidos por una de esas serpientes reales. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 101 nosotros escuchamos esta súplica del salmista hacia Dios: Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de las gracias, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame, enseguida respóndeme. Creo que es una cosa que el salmista tiene en cuenta, que puede acudir a Dios y que sabe que Dios lo va a escuchar. Confía en que Dios no quedará sordo a sus súplicas. Cuando el Señor reedifique Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Es decir, cuando el Señor haga su obra en los israelitas, en el pueblo escogido,
en el pueblo que él llama suyo. Esto servirá de testimonio para los que no creen en él, para que aquellos que no creen, entonces crean por la obra que el Señor hace en favor de sus fieles. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Una de las cosas que tiene en cuenta Israel y que tiene en cuenta también el salmista es que Dios baja de su altura para escucharnos. Es que Dios no se queda ahí arriba, sino que baja con nosotros, baja con los hombres, está atento a sus clamores, está atento a sus necesidades y a las necesidades de todo el que lo invoca. Y por eso es bien importante que el salmista tenga en cuenta esto en su plegaria. Finalmente, con el Evangelio de San Juan, vemos que Jesús sigue discutiendo. Acordémonos que ha habido pues, a la fiesta de las tiendas. Algunos decían, ¿cómo es que Jesús anda aquí? Que no es el que querían matar, nosotros sabemos de dónde viene. Jesús que le respondía, ¿ustedes saben dónde viene? Pues entonces si supieran dónde vengo, me amarían porque vengo del Padre. Y también Jesús pues está en esta fiesta de las tiendas, y entonces ahora va a agarrar el tema de la luz. Luz y tinieblas, en la mentalidad de Juan, para el que conoce a Jesús, está en la luz. Para el que conoce a Jesús, está en la verdad. Para el que conoce a Jesús, está en la vida. Y por eso Jesús dice, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. El que está con Jesús está en la gracia. Y el que rechaza a Jesús, pues todavía está en el pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y fíjense cómo malinterpretan, estará pensando en suicidarse. Y por eso nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús agregó, ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Otra vez es el estar con Dios y el estar en las cosas de la tierra. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces Jesús juega con ser de arriba por conocer a Dios, con aquellos que son de abajo porque quedan en los pensamientos mundanos. Quedar en su pecado porque rechazan a Jesús, y Jesús ser la gracia que ellos rechazan. Y por otro lado es Jesús que es la vida y que puede darla, y aquellos que rechazan esa vida son los que van a morir en su pecado. Los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, precisamente es lo que estoy diciendo. Mucho les tengo que decir a ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo he oído decir a él es lo que dio al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Acuérdense que Jesús estaba identificando con el Padre en las lecturas anteriores que ya hemos hecho. Jesús continuó, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. ¿Qué es eso de será levantado el Hijo del Hombre? Se habla de la glorificación, pero también algunos ven en levantar al Hijo del Hombre cuando es clavado en la cruz. Y algunos ven también en ser levantado el Hijo del Hombre como Moisés levantó esa serpiente en el desierto para que todos los que lo vieran quedaran sanados, así también Jesús. Esa imagen de la serpiente era como un modelo pequeñito. Algunos le llaman el prototipo o el primer modelo, que es un modelo a escala chiquitito de una salvación pequeña, a cuando llega lo que es verdaderamente la realidad de lo que es la salvación. Y cuando Jesús se ha levantado, no va a salvar a uno, sino va a salvar a toda la humanidad. Y entonces por eso dice aquí, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso lo digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Después de decir estas palabras,
muchos creyeron en él. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de los Números es importante esto que nos presenta hoy el libro de los Números. Los judíos ya tenían libertad. Los judíos ya tenían el maná. Los judíos ya estaban encaminados hacia la tierra prometida. Pero se dejan, vamos a decir, desesperar por las situaciones. ¿Qué implica ese camino? ¿Qué implica esa libertad? ¿Qué implica ya no estar esclavos? Tienen que llegar a una tierra. Y ciertamente para llegar a esa tierra pasarán incomodidades. Pero murmuran contra Dios diciendo que los sacó para matarlos en el desierto y que ya están hastiados de esa miserable comida que era el maná. ¿Cómo cuando nosotros, de repente también nosotros vamos caminando en un camino de conversión, vamos caminando en un camino de ser mejores, vamos caminando en un camino de volver a Dios, pues también nosotros podemos llegar a desesperarnos? Y que digamos, ya no quiero esta palabra, ya no quiero estos sacramentos, ya no quiero estas celebraciones, ya no quiero la oración, ya no quiero, pues nos vamos a morir. Si nos desesperamos en el camino, perdemos la esperanza. Si nos desesperamos en el camino, ahí nos vamos a quedar, ahí nos vamos a estacionar. Y es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. ¿Qué les bastaba mirar? Esa serpiente de bronce. Y nosotros no tenemos una serpiente de bronce. Nosotros tenemos a Jesús, que ha sido, como yo les decía hace un momento, levantado en la cruz. Y solo en la cruz podemos agarrar fuerza. Y solo en la cruz nosotros podemos comprender el verdadero significado de la salvación. Y solo en la cruz podemos significar el verdadero poder de Dios, que nos convierte aún en los sentimientos de muerte, que nos convierte aún en las cosas que de repente no nos dejan caminar, que nos convierte aún en medio de esas dificultades que llevamos en la vida. Pero tenemos que mirarlo a Él. Nosotros no vamos a mirar un ídolo de bronce. Nosotros vamos a mirar la imagen de un Dios que ha dado la vida por nosotros, de alguien que se ha hecho semejante a nosotros, de alguien que ha querido vivir como uno de nosotros. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 101 hay una cosa que tenemos que pedir siempre a Dios. Esto que decía el Salmo 101, cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Y yo siempre les he dicho que cuando nosotros invocamos a Dios, Dios se hace el encontradizo. Es decir, Dios no nos deja solos. Dios no nos deja de responder. Siempre que lo busquemos de corazón. Siempre que lo busquemos con fe. Siempre que lo busquemos sin desesperanza. Sigue diciendo, esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo. ¿Y quién es ese pueblo nuevo? Somos todos nosotros que hemos nacido por el bautismo. Y en este bautismo, pues la vocación bautismal no es algo que ya cuando se derraman las aguas sobre nosotros ya estamos acabados, no. Nosotros tenemos que ir acabándonos a lo largo del camino, perfeccionándonos, hablo de acabar, perfeccionándonos, poco a poco, para ser verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos que confían en el Padre Dios. Verdaderos cristianos que dan testimonio de una vida santa. Verdaderos cristianos que hacen lo que le agrada al Padre. A esto nos llama este Salmo 101. Que Dios no nos va a dejar. Y si nosotros damos testimonio, los pueblos se darán cuenta de que Dios está obrando en nosotros. Los pueblos alabarán al Señor por las obras que Él hace a través de nuestra pobre vida. Y finalmente con el Evangelio, nosotros si no buscamos a Jesús, también estamos condenados a la muerte. Nosotros si no buscamos a Jesús, también estamos condenados a las tinieblas. Nosotros si no buscamos a Jesús, también estamos condenados a las cosas de este mundo.
No porque el mundo sea malo, sino pensar mundanamente, sino pensar que ¿cómo se llama? Que solamente las cosas de acá abajo son las que nos van a dar vida. Pero nosotros necesitamos de Dios, porque vemos que hay muchos que aprecian las cosas de este mundo y está bien, pero para abusar de los demás, pero para dañar a los otros, pero para poseer de manera egoísta de esas cosas del mundo y no fijarse en los otros. Por eso es bien importante que tengamos el pensamiento de arriba, que es el pensamiento de Dios, que tengamos vamos a decir, esa tendencia hacia lo que es la vida, no hacia lo que es la muerte. Esa tendencia a escuchar esa voz que nos vivifica, esa voz que nos ilumina, esa voz que nos resucita, esa voz que viene de Dios. Yo algunas veces he compartido con ustedes este pensamiento que les decía que cuando Jesús es levantado en la cruz y se ven los signos que pasan mientras es crucificado, hay un soldado que dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese soldado está viendo la salvación de Dios en ese hombre llamado Jesucristo que está dando la vida allí en el Calvario. Y nosotros como creyentes reconocemos que cuando Jesús es levantado en la cruz es la salvación para todo el mundo. Que cuando Jesús es levantado en la cruz está dando la vida para que nosotros no muramos. Que cuando Jesús es levantado en la cruz nos enseña la verdadera actitud de hijos de Dios. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y por eso es bien importante que tengamos en cuenta esto que dice Jesús hoy en el Evangelio de San Juan. El que me envió está conmigo y no me ha dejado, porque yo hago siempre lo que le agrada. A esto nos invita Jesús, a que seamos imitadores de Él, como Él es imitador del Padre. Pidámosle al Señor que nos dé esa capacidad de estar dispuestos a cambiar y a no murmurar de las buenas cosas que Dios nos ofrece cada día. Que con el Salmo nosotros podamos confiar en Dios y con el Evangelio nosotros podamos escuchar esa voz que nos trae vida, que nos trae luz y que nos trae una nueva condición de hijos e hijas de Dios. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que en tu piedad perdones nuestras faltas y guíes tú mismo nuestro corazón vacilante por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro camino hacia la Pascua seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto de la Cuaresma, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, oh Dios, a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el himno de tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor,
Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, porque santo es Él. Oh, 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 hosana en el cielo. Oh, 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 hosana en el cielo. Oh, 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 hosana en el cielo, porque santo es Él. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Oh, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo, oh, hosana en el cielo, porque santo es Él, porque santo es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Leodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de nuestra unión como hermanos y hermanas, oremos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos. Y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios merezcamos alcanzar los dones del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Cantamos el canto de salida. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.